empecemos. Esta charla, yo la llamo el flujo del Espíritu Santo en la vida humana. Me baso en ella, pues está en el catecismo, documentos magisteriales de la Iglesia, vidas de los santos, homilías del Papa Francisco y de otros sacerdotes, especialmente de la Santa Cruz. Entonces, pues empecemos. Digamos que hablar del Espíritu Santo es como yo tratar de hablarles de toda una ciencia en unos 40 minutos. Eso es imposible, como explicarles, digamos, toda la biología en 30 minutos. No se puede. Usted tiene que estudiar, esa es una carrera que dura 5 años. O toda la contaduría en 5 minutos, en 10 minutos. No se puede porque eso usted tiene que estudiarla. El Espíritu Santo es una ciencia entera dentro de la iglesia y se estudia mucho. Entonces aquí básicamente yo voy a tocar unos aspectos pequeños. Pues básicamente dos. Los dones del Espíritu Santo y los pecados contra el Espíritu Santo. ¿Listo? Muy sencillo. Entonces, ¿el Espíritu Santo qué es? Digamos que esa es una de las diferencias que tenemos con los ortodoxos, con la Iglesia Ortodoxa. Ellos dicen que el Espíritu Santo es una persona independiente. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es una persona, o sea, digamos, el nombre Espíritu Santo, la gente se confunde, no es un ánima o no es es un espíritu, sí, pero tiene intelecto puro, es un ser independiente y es aquel que surge del amor del Padre y del Hijo, ¿sí? Y está en igualdad con el Padre y el Hijo, o sea, no es de segunda ni nada, es Dios también, es una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Entonces, los dones del Espíritu Santo son 7, ¿sí? ¿Y cómo se llegan a los dones? Pues a los dones se llega por la práctica de la virtud, y cuando usted practica la virtud, esos dones vienen a la vida. Aquí vamos a hablar de los dones que son para todos, de los dones ordinarios con los que trabajamos todos. No vamos a hablar de los dones extraordinarios, porque esos no son para uno buscarlos. Digamos que esos vienen y Dios los da a quien Él quiere. Decía Santa Teresita, el mejor don es no tener ningún don, porque esos dones lo que hacen, esos dones extraordinarios raros, digámoslo así, que tenían algunos santos, como la bilocación, el verdadero don de lenguas, que no es el que mucha gente cree, y bueno, muchos dones se daban, pero esos dones son para el servicio de los demás, ¿sí? Y no son para usted buscarlos, porque si usted los busca, esos dones, pues son una más responsabilidad. No quiero decir que no se deban buscar, claro que sí, pero es más importante estos que vamos a hablar hoy, porque estos son de la vida cristiana ordinaria, ¿sí? Las virtudes nacen de la repetición de actos virtuosos. Entonces, por ejemplo, cuando usted empieza a madrugar todos los días a las 6 de la mañana para ir al trabajo, al principio a usted le cuesta, pero después usted va generando un hábito. Lo mismo, hábitos de comer saludable, hábitos de ejercicio, usted los hace con la repetición, los hábitos se adquieren con la repetición. Cuando nosotros recibimos el bautizo, nuestra alma se dispuso para practicar esas virtudes, ¿sí? Entonces, una virtud requiere un trabajo. Por ejemplo, cuando usted empieza a aprender el piano, al principio los dedos no los siente torpes, pero si usted practica y practica y practica, luego los dedos se van soltando y se empiezan a mover como deben. Cuando usted aprende otro instrumento, cuando usted aprende cualquier arte, al principio no puede, pero de la repetición, de la constancia, se adquiere. Entonces, así se adquiere esa virtud. Entonces, ¿el don qué es? El don es cuando yo practico una virtud y como respuesta de la práctica de esa virtud, el Espíritu Santo sale a mi encuentro. Por ejemplo, los que tienen o tuvieron niños pequeños, cuando él está aprendiendo a caminar y que camina hacia usted dando pasos torpes, tambaleante, y usted sale a su encuentro y lo carga, el papá lo carga o la mamá lo carga y ya empiezan a caminar más rápido. Asimismo es cuando yo empiezo a ejercer las virtudes de esos actos repetitivos de piedad, el Espíritu Santo como respuesta se suma a ese esfuerzo humano y nos da esa rapidez y esa agilidad para que serían los dones. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando en el mar, antiguamente, cuando los barcos surcaban al mar, necesitaban remo, porque la brisa fuerte que arrastra el barco, esa se da en alta mar. Si usted coloca un velero en la costa, él no se va a ir a toda velocidad porque pues no hay viento tanto ahí. Para que el barco se arranque necesita un impulso inicial. Entonces, ese impulso inicial es la acción humana y ese viento fuerte es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, el primero que vamos a explicarlos pues brevemente. El primero es el don de la piedad.
Entonces el don de la piedad antiguamente se llamaba el gozo en el Señor. Y es un don que también es una bienaventuranza. Y por ejemplo, digamos cuando usted, por ejemplo, tiene un hijo adolescente y dice como, no, yo no quiero ir a misa, no me gusta, entonces digamos que él empieza a entender las cosas y empieza a ir a misa al principio con esfuerzo, pero luego de la repetición se adquiere ese gozo, ese amor a Dios, que es la piedad, ¿sí? Luego ya después vemos cómo hay personas que no les cuesta ir a misa diaria y que van a misa todos los días y que faltan un día y sufren, ¿sí? Porque pues empieza usted a amar las cosas santas. Entonces ese don de la piedad también nos hace amar a la Virgen, ¿sí? Le hace a usted no la ve ya como una cosa accesoria de la fe, sino que ya la ve como algo principal de la fe, como hablábamos hace 8 días, o hace 15, creo. Y entonces usted comienza en ese andar. También otra cualidad es que empieza a amar al Papa. Por ejemplo, Santa Catarina de Siena, que es doctora de la Iglesia, lo llamaba el dulce Cristo en la tierra, el rostro dulce de Cristo en la tierra, y ella lo amaba infinitamente al Papa. Y los santos amaron siempre al Papa. Empiezo también un trato amable y natural con mi ángel custodio, ¿sí? Entonces empiezo yo a sentir la presencia del ángel custodio como algo natural y lo meto a participar en las cosas diarias de la vida, como por ejemplo como me pasaba a mí con el padre Félix, que yo no sabía cocinar cuando estaba ya con él y yo le pedí al ángel de la guarda que bajara de él y en lugar de mí cocinara y todo siempre, y aquí pueden dar testimonio algunos, que todo siempre quedó muy bien, porque... Pues sí. Y si yo saber... Perdóname, que te apretar a alguien más. Ah, ok. Listo, ya está. Entonces ahora vamos a pasar me avisan cuando esté alguien porque yo estoy viendo las diapositivas. ¿Listo? Sí, tranquilo. Y estoy concentrado ahí. Bueno, entonces sigue. El don de temor de Dios. El don de temor de Dios no es miedo a Dios. ¿Sí? Porque Dios es nuestro Padre que nos ama y nos perdona. Y cuando el Espíritu llega a habitar en el corazón, tenemos consuelo y paz. Ese consuelo, esa paz, es la que llega de la persona que ha depositado toda su confianza en el Señor. Por ejemplo, ahorita con el coronavirus, yo tenía una discusión en mis redes, en mis páginas y esto, porque la gente, pues yo comenté en un post que no debíamos seguir las teorías de la conspiración. Hay mucha gente que está asustada con esto, que están diciendo que eso se cura de una forma, de la otra. Les voy a dar 2 ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo que ocurrió en Irán, empezó a circular una red por WhatsApp de que eso se curaba con el alcohol. Y entonces la gente en vez de tomar el metanol, el etanol, perdón, que es el que se puede tomar, no, bueno, no recuerdo cuál es el que se puede tomar. Sé que hay uno que es el etanol y el metanol, y ellos ingirieron el que no se podía tomar, y ya llevan más de 200 muertos. ¿Por qué? Por creer en esas conspiraciones y en esas cosas. El cristiano vive siempre con fe, alegría, esperanza, consuelo y paz. Y esa paz es la que nos hace saber que Dios tiene el control de absolutamente todo, que no se cae una hoja del árbol sin que Dios lo permita. Este coronavirus no podemos saber exactamente qué fue, si es un castigo de Dios, si es un ataque del diablo, pero sea lo que sea, eso no nos importa. Y eso no es importante, porque lo único que importa es que Dios tiene la última palabra, ¿sí? Y que Él es el que nos da la alegría y la esperanza. Y sabemos que pase lo que pase, va a ser bueno. Incluso si nos da el coronavirus y nos morimos, pues va a ser bueno, porque nos vamos a ir a la gloria de Dios. Entonces, quien tiene temor de Dios no es el que tiene miedo a Dios, sino el que está confiado en Dios. El que es como un niño y se siente protegido con su papá. Este don nos permite imitar a Dios con gozo y valentía, nos hace cristianos convencidos de que estamos con Dios no por miedo, sino conquistados por ese amor. ¿Sí? También es una alarma que nos alerta cuando estamos apartados de Dios y nos muestra que nunca vamos a alcanzar la felicidad si estamos lejos de Dios. También es el que nos lleva a desear las cosas santas y a pensar de que no podemos llevarnos nada. El temor de Dios nos permite comprender que todo terminará y que tarde o temprano tendremos que dar cuentas a Dios. Y este es el don que nos hace sentir el amor y la misericordia. Entonces ese don nace cuando usted llega a esa cercanía con Dios y ya usted le da miedo, pero no miedo de Dios, del castigo, sino le da miedo ofender a Dios, como cuando usted tiene una persona muy querida o viene a visitarlo a su casa, una persona que hace rato no ve,
o su mamá que vive en otra ciudad y viene a visitarlo, usted trata de que todo esté en orden, que todo esté bonito, porque a usted le da miedo que esa persona se sienta mal. Entonces con Dios eso es mucho más fuerte, ¿no? Es ese miedo de que Dios se sienta mal con nuestra vida y esa confianza de que todo está en manos de Dios. Ese es el temor de Dios. El don de consejo. El don de consejo es el que nos ayuda a tomar decisiones iluminados y nos ilumina el corazón y la sensibilidad. Es el que nos lleva a buscar siempre qué haría Jesús. Los santos siempre que hacían algo se preguntaban qué haría Jesús. Y por ejemplo hoy día hay esa teoría de que dicen la gente en la iglesia, se ha extendido mucho ese dicho de, pero eso no tiene nada de malo. Ah, pero es que hacer esto no tiene nada de malo. Pues sí, hay cosas que no tienen nada de malo. Muchas cosas no tienen nada de malo. Pero entonces el cristiano, con el don del consejo, empiezas a preguntarse, ¿y esto qué tiene de bueno? ¿En qué me sirve esto para la eternidad? ¿Sí? ¿De qué me sirve esto para la eternidad? Y ese es el don del consejo, es el que nos ayuda a alejarnos de nuestro egoísmo, de nuestros pareceres. Por ejemplo, es muy común en la iglesia que hoy todo el mundo quiera estar dando su opinión y su parecer, y no. Resulta que quien ha leído el Lumen Gentium, que es una constitución dogmática, ahí dice que el Papa es infalible en temas de fe y moral, y que nadie lo puede cuestionar, porque es como una corte suprema en un país. Por ejemplo, en un país cuando usted tiene, yo lo digo desde mi punto de vista jurídico de abogado, les voy a dar el caso. Perdón, ¿alguien más? Ya están, ya hablan de ti, ya lo habría ahí, estoy pendiente. Ah, vale. Entonces, en el mundo jurídico, cuando usted lleva un caso, entonces usted apela a un tribunal, apela a una instancia mayor, pero la máxima instancia es la Corte Suprema, por ejemplo, acá en Colombia. Cuando la Corte Suprema toma una decisión, nadie puede cuestionar esa decisión. Asimismo, el Papa es como la Corte Suprema del Magisterio. Entonces no puede uno estar opinando sobre lo que él dice, sobre lo que él hace. Primero, antes de uno pensar en lo que él hace, debe uno consultar con un sacerdote o con quien sepa del tema. Pero no puede uno estar opinando sobre lo que hace el Papa porque él es la máxima instancia. Y entonces el don del consejo nos lleva a entender eso, a entender de que no es mi parecer, de que yo no soy, de que yo no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, ¿sí? Sino que es lo que Dios nos ha dado. Ese es el don del consejo, cuando yo empiezo a tomar decisiones basado en Dios. El don de ciencia. Entonces en Juan 17 los discípulos dicen, ahora sabemos que lo sabes todo. El don de ciencia no es el resultado de muchos estudios. Por ejemplo, un científico debe leer muchos libros, tener mucha información, ¿sí? Es una ciencia que viene de la revelación del Evangelio. ¿Sí? No es lo mismo que como lo que usted pueda estudiar en los libros. Entonces, en la historia de la iglesia, grandes santos escribieron textos increíbles sin tener estudio. Y eso no fue un impedimento, pero sí es un punto de partida. Entonces, cuando Dios, por ejemplo, ve, como vimos en los ejemplos de que ¿qué es un don? Entonces, cuando le preguntas ¿qué es un don? Es la suma de la iniciativa humana, la respuesta a Dios de la iniciativa humana. Ese es el don. Entonces, cuando Dios ve que usted es una persona que se esfuerza por estudiar la fe, que es una persona que se esfuerza por aprender la sana doctrina, Dios le ilumina esa cabeza y hace que le entre todo eso que necesita para entender las cosas de Dios. Pues por eso había muchos santos que aunque no tuvieran estudio, no fue un impedimento. Pero no quiere decir que no vamos a estudiar. Esas personas era porque en esa época no había internet, porque no tenían dinero para estudiar. ¿Me hago entender? Claro. Sí, señor. Sí, entonces es un punto de partida. Hoy día tenemos internet, tenemos muchas herramientas y no es excusa para no buscar a Dios. Entonces, el fin de la don de ciencia es perfeccionar el intelecto, es comprender las verdades de la fe. La ciencia me hace parte de la fe. Y el Concilio Vaticano II dice en uno de sus documentos que el Espíritu nos da la sensu fides y que no solo se la da a la jerarquía eclesiástica, sino también a los fieles, que aunque no han estudiado, saben que ahí hay verdad. Ese instinto es el don de ciencia, cuando vemos a Dios en todo. Por ejemplo, cuando usted ve, por ejemplo, un paisaje muy bonito y usted dice, no, un ateo pues no le importa, pero usted dice, no, esto es tan bello, si esto es así de lindo, ¿cómo será el cielo? El don de la ciencia nos hace apreciar todo lo pequeño que pasa en nuestra vida. Y empezamos a ver a Dios en absolutamente todo. ¿Sí? Lo empezamos a ver en las cosas pequeñas, incluso en las cosas ricas de comer. Uno todo le agradece a Dios.
Por ejemplo, Santa Catalina de Siena ya nació en un hogar muy pobre, ¿sí? No pudo estudiar, pero escribía unas cartas impresionantes. ¿Por qué? Porque pues Dios le dio ese don. El don de fortaleza. En la vida experimentamos la fragilidad. Con este don el Espíritu Santo nos ayuda a superar esa debilidad para responder al amor de Dios. Hay momentos que este don se forma extraordinariamente. Entonces, por ejemplo, los mártires, personas que han muerto de formas terribles por la fe, ¿sí? Pero entonces digamos que tal vez en nuestra vida a nosotros no nos toque eso, ¿sí? Y en la vida diaria también se da el espíritu de fortaleza. Y es esa confianza y es ese sostenimiento que Dios nos da en la prueba para no dejarnos llevar por el desaliento. Sí, que a pesar de todo lo que pase en nuestra vida, siempre sigamos adelante. Por eso es que la Biblia dice, el justo peca 7 veces al día, o cae 7 veces al día. Entonces, por eso no se puede uno desanimar de la caída ni de los problemas de la vida. Y no puede ser eso un detenimiento para las cosas de Dios. Luego está el don del entendimiento. El don del entendimiento no es una inteligencia humana. Es una inteligencia inclinada a penetrar muy profundamente en las verdades reveladas por Dios. ¿Sí? No van a dejar de ser verdades, pero se nos hará más fácil aceptarlas. Por ejemplo, cuántas personas que se han convertido a la iglesia y que al principio no entendían muchas cosas, pero el Señor les iba mostrando. Por ejemplo, el converso John Henry Newman, él era del anglicanismo y él no entendía, por ejemplo, el por qué los sacerdotes no se debían casar. Y cuando entró a la iglesia, entonces él dijo que empezó a entender que la iglesia tenía 2000 años de santos y que tanta sabiduría en la iglesia, y que cuando la iglesia dice algo es porque hay mucha verdad. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, fortalécelas en la fe, pero vemos que Pedro no era, o sea, lo constituyó roca de la iglesia, pero él no tenía como ese valor, ese entendimiento, incluso negó a Jesús 3 veces. Pero después de eso se hizo fuerte y fortaleció a sus hermanos en la fe. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo del don que no se tiene el don de entendimiento? Por ejemplo, ahorita están dando en unos países de Europa hostias consagradas en bolsitas, Ziploc. Imagínese usted, si usted da la comunión en una bolsita Ziploc, ¿cuántas partículas se van a quedar ahí? O sea, una persona que hace eso es porque el entendimiento lo tiene truncado, que no tiene ese don del entendimiento. ¿Sí? No ha intentado profundizar en las verdades de Dios. Ese es el don de entendimiento. Cuando la inteligencia se busca la verdad de Dios, la verdad revelada. Les voy a contar una historia rápido. San Francisco de Sales, él siempre que pasaba frente al Santísimo, se arrodillaba, hacía una oración y bueno. Y había un señor que siempre lo miraba mal y decía, este curita es un hipócrita y hace eso es porque lo están mirando. Y entonces un día ese señor se metió a robar unas cosas de valor que había en la iglesia y vio que el santo entró a la capilla y se escondió. Y se quedó viendo al santo y el santo hizo todas las venias, las oraciones que siempre hacía cuando estaba todo el mundo. Y entonces él de ese ejemplo le pareció tan impresionante ver que San Francisco de Sales lo hacía incluso cuando nadie lo estaba viendo y decidió convertirse y no se robó nada. Entonces cuando vivimos una fe coherente, arrastramos a la gente con ese ejemplo. Donde la sabiduría es el que produce la alegría perfecta. Un sabio a veces confundimos el sabio con el que es anciano porque ha vivido mucho, ¿sí? Y entonces la sabiduría es un don intelectual que fortalece la voluntad, enriquece el intelecto. El que es sabio es aquel que sabe relacionar las cosas con Dios. Yo les doy un ejemplo. Cuando estamos en un día de calor, no hay nada mejor que bañarse en una piscina. Y el agua fresca, el agua nos refresca. Asimismo, el agua es la que refresca, vivifica, da vida. Asimismo, el don de la sabiduría es cuando yo me meto en esa piscina que es Dios y me sumerjo. Este es el don más grande de todos, digamos. De los 7 dones, este es el más grande. Que se adquiere cuando yo me sumerjo en Dios, como quien se sumerge en una piscina. ¿Sí? Y esa agua fresca vivifica, da vida, refresca. Y así quien tiene el don de la sabiduría puede hablar de la experiencia. ¿Y cómo adquirimos ese don? Por ejemplo, por medio de la adoración al Santísimo. Y usted sale del Santísimo con una alegría, con una felicidad. Es esa alegría de haberse refrescado.
y no la conoce quien no la ha vivido. ¿Sí? Dios es maravilloso y, y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. O sea, el temor de Dios es el que nos lleva a la sabiduría. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre alguno de los dones? ¿No? Entonces vamos a pasar a los pecados contra el Espíritu Santo. Voy a hablar brevemente del tema y si alguien quiere profundizar, puede buscar mi video que se llama Blasfemia contra el Espíritu Santo, que fue un video que hice con Michael y un amigo de México, donde profundizamos ese tema muy bien. Aquí lo voy a hablar muy bien, pero no pues con tanta extensión. Qué pena, te interrumpo. Yo lo comparto. Nosotros lo compartimos por el grupo, junto con las diapositivas de esta charla, ¿sí? ¿Les parece bien? Sí, Francisco, espérame. Dime. Hemos hablado de Los 7 dones. de temor a Dios. Sí, el don de temor de Dios. Don de consejo, don de ciencia, don de fortaleza, don del entendimiento, don de la sabiduría. Creo que, o si me escapa uno. En la presentación yo te paso los 7. Los 7. Piedad y temor de Dios. Okay. Piedad. Ok, listo. Gracias. Igual esta presentación pues se las voy a pasar ahí al grupo de WhatsApp. Listo, bueno. Entonces ahora vamos a hablar de los pecados contra el Espíritu Santo. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje bíblico que dice que Dios les va a perdonar todo menos una blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues eso no se refiere a que yo diga una ofensa al Espíritu Santo, no es eso. La blasfemia contra el Espíritu Santo, según el catecismo, son 6. 6 pecados contra el Espíritu Santo. Entonces el primero es la desesperación por salvarse. El segundo es la presunción del salvarse sin merecimientos. El tercero, la impugnación de las verdades conocidas. El cuarto, la envidia a pesar de la gracia ajena. 5, la obstinación en los pecados. Y sexto, la impertinencia final. Entonces, voy a hablar del primero, que es la desesperación por la salvarse. Y es cuando una persona ha pecado tanto que entra en desesperación, encontrando que no hay más salvación para ella. Queda convencida de que no hay solución y que su destino es el infierno. Eso pasa mucho. Digamos que eso es muy común, es más común de lo que se cree. Mucha gente se cree pecadora y dice, no, ya Dios, yo para qué me acerco a Dios si ya eso estoy ya condenado. Entonces el primero es ese. Cuando, por ejemplo, Judas, por eso se suicidó Judas, porque él no creyó que Jesús lo fuera a perdonar, sino que él cuando ya entregó a Jesús se dio cuenta del mal que había hecho y decidió morirse, decidió suicidarse. ¿Sí? Entonces, el segundo, la presunción de salvarse sin merecimientos. Es cuando la persona se halla tan virtuosa que piensa que ya está en el cielo. Y por eso, por más que haya hecho algún pecado, Dios la perdonará. Entonces, digamos que esa también es muy peligrosa. Y digamos que el primero se da en gente de afuera, más que todo en gente de afuera. El segundo se da más que todo en gente de adentro. ¿Cuánta gente que cree que porque es predicador o que porque tiene dones o cosas así, se va a salvar y ya? No importa, no, eso no es así. Eso no es así. Y por ejemplo, San Agustín nos explica que el demonio es muy astuto en esto, ¿sí? Y que el demonio siempre nos da como antes del pecado, nos da la presunción de que hagamos lo que hagamos, nos vamos a salvar. Y lo mismo, cuando ya hemos pecado, nos da la desesperación. Entonces ya cuando ya han pecado, ya ahí sí ya se sienten mal. Y es al contrario. Esos sentimientos son al contrario. Entonces yo debo sentirme mal por pecar antes de pecar, no después. ¿Sí? Y la esperanza en Dios la debo tener, si he caído, debo levantarme y debo tener esperanza. Entonces el diablo hace que esos valores se inviertan. Entonces antes de pecar, puedo pecar tranquilamente. ¿Sí? Entonces vean lo que dice Eclesiástico capítulo 5, versículo 5. Contra la presunción. Eclesiástico 5. No confíes en tu riqueza ni digas tengo suficiente. No confíes en tus fuerzas para seguir tus caprichos. No digas nadie puede contra mí, porque el Señor te pedirá cuentas. No digas pequé y no pasó nada. Lo que pasa es que Dios es muy paciente. No confíes en su perdón para seguir pecando más y más. No digas Dios es compasivo, por más que yo peque me perdonará.
porque Él es compasivo, pero también se enoja y castiga con ira a los malvados. No tardes en volver en Él. No lo dejes siempre para el día siguiente, porque cuando menos lo espere, el Señor se enojará y caerás en la ruina. No confíes en riquezas malavidas, pues no te servirán el día del castigo. Entonces, este texto resume esa teología de lo que San Alfonso llama la presunción, o lo que los santos en general llaman la presunción, que es ese pecar y con esa confianza falsa de que Dios no hace nada, pero Dios se espera y es paciente, pero llega un momento en el que Dios ya no aguanta más, digámoslo así, y abandona a la persona. ¿Y cómo Dios nos abandona? Cuando Dios deja ya a la persona libre que cometa todos los pecados que quiera. Entonces, uno de los ejemplos que es más común para explicar ese tema es el del faraón. La Biblia dice que Dios le endureció el corazón al faraón, pero dicen que no, pero explica todo el libro anterior que el Señor le mostró por medio de las 10 plagas, le mostró que Él era el Todopoderoso, le dio la oportunidad que Él cambiara, le dio la oportunidad que hiciera justicia con los judíos, y esa persona rechazó y rechazó hasta que le endureció el corazón y terminó muerto debajo del Mar Rojo. Entonces, pues eso nos puede pasar a nosotros. Podemos llegar a un endurecimiento del corazón por una falsa presunción y terminar muertos en el fondo del Mar Rojo. Bueno. Tercero, negar las verdades conocidas. Ocurre cuando una persona se juzga dueña de la verdad y por eso no cree en las verdades reveladas, ¿sí? Por ejemplo, pecado contra el Espíritu Santo es la gente cuando no creen en la Eucaristía, cuando no creen en la confesión. ¿Sí? Esos son blasfemias contra el Espíritu Santo. El no creer esas cosas y en cambio creer lo que uno quiera. Por eso, digamos, ahí sí tengo mi teoría yo, esa teoría es mía, pero es basada en esas enseñanzas, que si un protestante se salva es un caso muy particular y muy difícil, la verdad. Porque una blasfemia grande contra el Espíritu Santo es eso. Cuando yo me alejo de las verdades reveladas y sostengo herejías y sostengo cosas que no son ciertas. Y por más de que me corrijan, yo no las dejo, ¿sí? Sino que prefiero por encima lo que me parece. Entonces yo digo, no, es que yo para qué me confieso si es que yo no robo ni mato. Entonces esa persona se cree dueña de la verdad, porque no está creyendo la enseñanza de la iglesia. ¿Sí? Es eso. Cuarto, la envidia de la gracia fraterna. Es cuando las personas tienen envidia de la gracia que Dios da a otro. El envidioso se enoja porque su prójimo alcanzó algo bueno y por eso se rebela contra Dios. Por ejemplo, el caso de Caín y Abel. Cuando Caín vio que Abel estaba teniendo gracia de Dios y que Dios lo tenía en una condición de predilección y lo mató. Entonces, pues ahí vemos que esa envidia nos carcome y nos destruye. La envidia no solo es alegrarse cuando a otro le pasa algo malo y es entristecerse con las cosas buenas que le pasa a otro. Y esa envidia nos lleva también a una destrucción de nuestro corazón. Porque ¿qué pasa con la envidia? La envidia es lo que nos lleva a desconocer las cosas buenas que Dios le ha dado a usted. ¿Usted nunca han escuchado ese dicho que dice que el jardín del vecino siempre es más verde? Porque estamos acostumbrados a mirar, siempre estamos acostumbrados a mirar las cosas buenas que tienen los demás. Es que fulano tiene una mejor casa, fulano tiene cosas mejores, pero nunca nos detenemos a pensar en todo el amor que Dios nos ha tenido y toda la cantidad de cosas que Dios nos da, y sin merecer, porque nosotros no merecemos nada. También la envidia también nace de una presunción, y también es de una teoría que tengo desde lo que he leído, que es que todos los males vienen de la soberbia. La soberbia nos hace creer merecedores, la soberbia nos hace creer que tenemos derecho, ¿sí? Es por eso cuando la gente se enoja con Dios cuando no le cumple con algo que le pidió. Es por esa soberbia que hace creer que uno merece cosas y no merecemos nada. La realidad es que no merecemos nada. Y entonces de esa presunción que viene de la envidia, de esa presunción que viene de la soberbia, su fruto es la envidia. Y ese fruto, cuando me lo como, es el endurecimiento del corazón y me lleva a la condenación. Listo, entonces estábamos viendo cómo la envidia nos puede llevar a una blasfemia contra el Espíritu Santo,
porque es el fruto que nace de la soberbia, del tallo de la presunción. ¿Listo? El quinto es la obstinación en el pecado. El que ya no peca por debilidad, sino por malicia. Porque no porque tuvo una tentación, sino porque se deleita en el pecado. Ama pecar y no se confiesa porque quiere continuar en el pecado. Entonces una persona que dice como que no, ya, yo ya estoy aquí en esto, estoy cebado en esto, entonces ya para qué me confieso. ¿Sí? Y entonces empiezan, como dice, cuando veamos el módulo del cura de Ars, vamos a tocar ese tema bien chévere, que es el del aplazamiento de la conversión. ¿Sí? Ese tema lo vamos a tocar en ese módulo, que me pareció muy chévere que el padre lo incluyera. Entonces, es eso, es aplazar la conversión. Había una persona que San Agustín le dijo una vez que, ay, que es que yo me voy a confesar, pero después. Y entonces San Agustín le dice, Dios nos da siempre la misericordia, pero a nadie le ha regalado el mañana. Entonces recordemos eso. La misericordia de Dios no la da Dios, sí, pero no nos garantiza que tengamos un mañana. Entonces siempre tenemos que vivir como si estuviéramos viviendo el último día de nuestras vidas y estar siempre listos para el encuentro con Dios. Entonces dicen también los autores santos, como San Alfonso, el santo cura de Ars, San Agustín, dicen que esta gente que cree que porque Dios es misericordia, entonces se puede hacer lo que se les dé la gana, que es mucha gente hoy día, y sobre todo víctimas del modernismo, que dice que no hay infierno, que todos nos vamos a ir al cielo, ¿sí? Esta gente, según los autores santos, son unos burlones de Dios, se burlan de Dios, y pues resulta que Dios nadie se burla. Y cuando llega la muerte y llega el juicio, pues todo se va a poner en el lugar que corresponde. Bueno. Luego viene el sexto, que es la impenitencia final. No es difícil entender ese pecado, pues una persona que viene pecando la vida entera, al final de su existencia, continúa siendo impenitente y no arrepintiéndose de todo lo que hizo de malo, el supremo y final rechazo de Dios. Aunque estando al final de la vida y sabiendo que va a morir, la persona no quiere cambiar de vida. No se confiesa porque rechaza a Dios, incluso hasta en esta hora extrema. Por ejemplo, ¿cuánta gente no persiste en el mal hasta el último momento de la vida? Y pues Dios, el último momento no es para arrepentirse. Entonces también mucha gente vive así. Vive diciendo, no, yo ya cuando me vaya a morir me confieso y listo. Y no, resulta que no, que eso tampoco funciona así. Entonces, esos son los 6 casos en los que se blasfema contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Y San Agustín en sus libros sobre el tema, que es muy bonito, él explica que no es lo que la gente cree, no es decir, digamos, una grosería, Espíritu Santo, tal cosa. No, no es eso. Eso no es la blasfemia, porque todo lo que hagamos en la vida puede ser perdonado. Nadie es un caso perdido, ¿sí? Dios a todos nos ha regalado la misericordia y nos la ofrece. Y nunca podemos pensar que alguien es un caso perdido. Nadie es un caso perdido. Estos pecados de... ¿Puedes ingresar a alguien? ¿Alguien pide ingreso? Ok, ya está. Ya se lo di. Entonces, pues, ese es el tema, ¿no? Entonces, digamos que estos pecados contra el Espíritu Santo se materializan al final de la vida, al momento de la muerte. Es cuando usted ya llega a un punto del que su endurecimiento del corazón es tan fuerte que ya no hay solución. Entonces, pues, quien le guste profundizar en ese tema puede ver el link que les vamos a enviar y ya. No sé si alguien tenga alguna pregunta sobre la blasfemia o sobre Yanecita, cuéntame. Yo. Francisco, una preguntita. Por ejemplo, ahorita estamos escuchando mucho sobre todo lo que dicen sobre el Papa, cómo lo atacan, de todo eso. ¿Eso también haría parte de esa blasfemia? Puesto que él es, pues... Claro, porque eso es negar una verdad revelada. Y además que contempla una excomunión en el derecho canónico, ¿no? Sino que pues no tengo aquí el canon, pero quien quiera ver, también tengo una charla de ese tema, se llama Sedevacantistas Lefebristas. Entonces, claro, están excomulgados, incluso hay 3 numerales del Código de Derecho Canónico, por los cuales quien hable mal del Papa, o quien diga cosas contra el Papa, queda excomulgado, late sentencia. Y sabemos que extra ecclesia nulla salus. ¿Qué quiere decir extra ecclesia nulla salus? Que fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, si quedó excomulgado, pues eso es una condenación, estoy condenado ya. Entonces, por eso muy cuidado, uno no puede opinar sobre el Papa, porque él es el rostro de Cristo en la tierra. Perdón, por ejemplo, yo, pues como no sé mucho del tema, lo que he optado por decir es que yo no opino nada,
y que más bien oro por él y que lo acompaño en mis oraciones. Ya, yo les voy a dar dos ejemplos muy puntuales, uno de Santa Faustina y uno del Padre Pío, que son patronos de la comunidad. Entonces, de el Padre Pío, no sé si ustedes se acuerdan de la película, había un obispo que le hacía la vida imposible al Padre Pío, que lo mandó a encerrar, no lo dejaba hacer misa, nada. Y un día un amigo del Padre Pío le habló mal de ese obispo, y el Padre Pío sacó la mano, el puño, y se lo puso en toda la cara. Y le dijo, no me puede hablar mal de un consagrado, porque un consagrado es la presencia de Dios en la tierra. Y una vez Santa Faustina habló de un sacerdote, pero ni siquiera habló algo muy malo, sino que comentó algo que había pasado de un sacerdote. Eso está en el diario de Santa Faustina. Al día siguiente se le apareció Jesús y le dijo, y es que Jesús estaba muy molesto. Y le dijo, tú no debes hablar de mis consagrados, porque eso es como si me hicieran un daño a mí. Y si vuelves a hablar de un consagrado mío, no me volveré a aparecer jamás. Así le dijo Jesús. No, entonces imagínense, si eso es de un sacerdote y de un obispo, ¿qué será del Papa? Y esta gente, como ya vimos, es porque son impíos. ¿Qué quiere decir un impío? Que no tiene piedad, ¿sí? Es hablar mal del Papa, así sea verdad. ¿Sí me hago entender? Así sea como hubo papas en la iglesia, como el Papa Borgia, por ejemplo, que hizo cosas muy malas y todo. Uno no puede opinar. Uno de ellos explicaba que este tema es delicado y que hoy día pues se ve mucho. Entonces pues no debemos, y si alguien nos habla mal, pues decirle la verdad, yo no comparto, y que Dios lo bendiga, y uno tratar de alejarse de esas personas. Pues sí, a mí me ha tocado, la verdad, me ha tocado apartarme de varios hermanitos que están con andan en ese tono con lo del Santo Papa, y es horrible. Es horrible, es horrible. Quien esté anotando puede buscar en Facebook lefebrismo sedevacantismo. Así lo tengo yo. Lefebrismo sedevacantismo. Sí, así es. Ahí yo explico todo con un amigo mío de Estados Unidos, que es Perdón, apologista. Francisco, Señor. una pregunta, o sea, si llegase a negar una verdad de la fe, una herejía, ¿qué pasa? Porque llegará un momento Pues sí, la misma palabra dice que llegará el momento en que sus mismos elegidos serán engañados. Claro, sí. Dice que si fuera posible, el mal engañará incluso a los propios elegidos. Pero recordemos que hay un principio que es el de la indefectibilidad de la iglesia. Que la iglesia siempre se va a mantener en pie, pase lo que pase. Eso no quiere decir que muchos de los que están en la iglesia van a caer. ¿Sí? ¿Cuántas grandes personas que hacían cosas grandes y terminaron caídas? Entonces sí, lo que usted dice es cierto. Entonces, y podemos caer si no nos cuidamos. ¿Y cómo nos cuidamos de las herejías? Entonces, siendo devotos de María, de la Eucaristía y amando al Santo Padre. Esos son los tres pilares de la fe. La Virgen María es la destructora de todos los cismas, de todas las herejías, de todas las piedades. Ningún devoto de María se va a perder. Entonces usted puede tener esa tranquilidad de que si usted es devota de María y que si usted hace el rosario diario y todo, se va a salvar. Entonces tenemos la consagración. La consagración. Sí, gracias, Francisco. Gracias. Y se va a salvar si es fiel a la Eucaristía, si comulga todos los días, y si es fiel al Santo Padre, que es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Si usted sigue esas tres reglas, puede tener tranquilidad, no presunción, porque podemos caer en cualquier momento, ¿no? Pero siempre estar agarrados de la mano de la Virgen. ¿Sí? Entonces, pues, este tema es la herejía, yo lo llamo la herejía moderna más peligrosa. Así está en mi video, que lo hago con un experto de Estados Unidos, un teólogo experto de Estados Unidos me ayuda con ese tema, y juntos desarrollamos bien el tema con todo. Biblia, tradición, historia, ¿sí? Y mucha gente no entiende que el magisterio no es de libre interpretación. ¿Sí? Y que al Papa, creen que el Papa es como un presidente, que no puede estar opinando lo que él hace, y eso no es así. Y eso nos hizo mucho daño desde lo que fue mayo del 68, que fue la revolución sexual, y con esa revolución sexual se caen todas las figuras de autoridad. Se cae la figura de autoridad de los padres, se cae la figura de autoridad del Estado, de la Iglesia. Entonces, fruto de esa crisis, surge esta herejía de Lefebvre. De Lefebvre, que se rebela contra el Papa, igual en términos que Martín Lutero, sino que Martín Lutero se rebeló contra el Papa con la Biblia. En cambio, Lefebvre se rebeló contra el Papa con el magisterio. Entonces, Lefebvre es como el Lutero del magisterio, porque él coge el magisterio y lo quiere interpretar, así como hizo Lutero, que ustedes ven que los protestantes dicen que no te harás imágenes, que Éxodo 20 dice, pero más adelante en Éxodo 26, Dios manda hacer unos ángeles, Dios manda hacer una serpiente de bronce,
Dios manda a hacer imágenes. En la Biblia hay como 10 ejemplos de que Dios mandó a hacer imágenes. Pero ¿por qué ellos no entienden eso? Porque ellos no leen ni siquiera la Biblia. Y los pastores que leen la Biblia se convierten a católicos, porque se dan cuenta, de leyendo la Biblia, se dan cuenta que la iglesia es la verdadera, la iglesia católica. Entonces es así. Entonces Lutero se revela con la Biblia, porque cree que él puede interpretar la Biblia. Y Lefebvre se revela con el magisterio, porque él cree que puede interpretar el magisterio. Entonces los hijos de Lutero son los protestantes y los que estando en la iglesia católica niegan las verdades de la fe. ¿Cuántos no conocen personas de la iglesia que niegan las verdades de la fe? Que creen que los sacramentos son símbolos y todo eso. Muchísimos. Y son católicos. Y son hijos de Lutero, porque interpretan la Biblia como quieren. Por otro lado, tenemos los hijos de Lefebvre, que son los que interpretan el magisterio como ellos quieren. Y entonces están acusando a todo el mundo de hereje, que es que el Papa llevó la Pachamama, que el Papa como invitó a una gente a orar allá. Entonces son los dueños del magisterio, cuando ni el magisterio ni la Biblia son de libre interpretación. Ya están interpretados y la cabeza máxima es el Papa. El único que puede cambiar algo que un Papa dijo es un Papa posterior. Por eso es que las reformas litúrgicas que se han hecho en la iglesia, y les voy a dar un ejemplo, ellos, por ejemplo, los lefebristas dicen que la única misa que vale es la misa en latín, la tridentina. Eso es falso, porque durante toda la historia la misa ha tenido cambios. ¿Y quiénes han hecho esos cambios? Los papas con su autoridad, ¿sí? Y en la iglesia tenemos más de 30 formas de celebrar la misa. Nosotros conocemos 2, la de latín y español, pero por ejemplo en la India hay ritos, en los caldeos, los iraquíes, los árabes suelen tener ritos diferentes, y eso son cosas que la iglesia les ha permitido tener. Incluso el rito de los coptos, que son los católicos de Egipto, lleva 1700 años igual. La misa se celebra igual que hace 1700 años. Entonces son 30 formas diferentes de celebrar la misa, y desde que es la esencia, pues es igual. Entonces ellos son herejes al querer decir que es que solo ellos pueden interpretar el magisterio, y no. Entonces en la iglesia tenemos 2 cosas que son nuestras herramientas de fe, la Biblia y el magisterio, pero no las podemos interpretar a nuestro gusto. ¿Sí? Es eso. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, pues ya siendo así, pues ya si quieren podemos concluir. Padre Félix, no sé si tenga algún comentario final o algo. Bueno, no, veo que el tema de los dones está claro. Sin embargo, pues hay que agregar un poquito como que es por la gracia de Dios, los dones son regalos de Dios, que no es por nuestra fuerza ni por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios que Dios los concede, ¿no? Obviamente que operan en nosotros, activan, refuerzan esas virtudes teologales o virtudes humanas, pero en la medida que seamos dóciles al Espíritu Santo, hagamos lo que dice Francisco, las virtudes, necesitamos esa voluntad, esa libertad, nos empieza a obrar, y los dones, por decir algo, activan, refuerzan y nos animan en la vida humana y en la vida sobrenatural. Es por la gracia de Dios. Y hay personas que no somos conscientes de esos dones, pero por el bautizo lo hemos recibido por gracia de Dios. Por eso lo que dice Francisco es trabajar lo que son las virtudes después cardinales, obviamente que la prudencia, la fortaleza, la justicia. Y esa disciplina que nos corresponde a todos es trabajar en oración para que esos dones de la piedad, entendimiento, pues hoy que es la sabiduría, el tema de la fortaleza, la ciencia, pues son dones. Pero en la medida que estamos entonces a la voluntad de Dios, pues Dios nos va dando esas gracias, nos fortalecen y las activan cada vez que nos acercamos a los sacramentos. Por el bautizo, la confirmación, igualmente la ordenación sacerdotal, ¿sí? Pero cada vez que tengamos la oración, en cada Pentecostés, le pedimos a Dios esas gracias, Dios las concede, obviamente, con humildad. Y eso es un trabajo que hay que hacer. Frente al tema del Papa, pues, a ver, es importante reconocer que tenemos unas anclas
como católicos, que es el magisterio, obviamente, la escritura, la Eucaristía, la Virgen María y el pontificado del Papa. Frente al tema del Papa, en ese dogma, en esa fe, una comparación. Nuestros padres biológicos son nuestros padres biológicos, independientemente que como ser humano se equivoque, pues son nuestros padres, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, el Papa es el Papa porque Dios lo tiró y es el Espíritu Santo que lo eligió. Claro, nos corresponde como seres humanos, obviamente, orar para que Dios le fortaleza, lo anime y lo conforte. ¿Sí? En un momento, como seres humanos, no somos nadie para juzgar a nadie, porque el único que puede juzgar es Jesucristo. ¿Sí? Si no estamos de acuerdo con alguna cosa, seguimos orando, ¿no? La idea es mantener siempre con el Papa, porque el Papa es el que Jesucristo delegó. Y en el cónclave y todo lo que hace la Iglesia ha sido un proceso, porque Dios es el que inspira y el que elige. En ese acto de fe, en el dogma, la infalibilidad del Papa, pues es el Papa. ¿Listo? No podemos entrar ni en debates, ¿sí? Aunque uno puede estar discerniendo, orando, pero nunca creer ni división, ni sino porque estaríamos en contra de algo fundamental. Sabemos que en los últimos tiempos, obviamente, que va a ser atacado, obviamente, esa gracia, ese dogma, que es el Papa, en el sentido de la cabeza de la Iglesia aquí en la tierra, y la Virgen María de la Eucaristía. Entonces sabemos que en este momento histórico, hoy San Pablo nos habla de eso. San Pablo dice que cuando yo me vaya van a haber, obviamente, falsas doctrinas, y entre ustedes también se va a infiltrar ese deseo de división. Ahora más que nunca, pues hay que orar mucho más por el Papa, obviamente, que esos ataques que dice Francisco, obviamente, todos esos movimientos antipapas. Dentro de los iglesias también hay movimientos ultraconservadores, ultraderecha, ultraizquierda, y tenemos que seguir en ese magisterio siempre hasta el final. Es decir, no más que, perdónenme, más que el ser humano que está aquí, que es el Papa Francisco, es el papado delegado por Cristo en San Pedro. Hoy en día el Papa Francisco es Pedro. En esa figura es el ancla de la Iglesia, ¿sí? Es que esa es como la seguridad que el Papa es el que nos va llevando en nombre del Señor. Y claro, hoy en día con el internet pues hay muchas cosas que pasan. Sin embargo, seguimos orando en esa obediencia al Santo Padre como iglesia. Claro, de pronto con tanta información, si no tenemos los fundamentos, podemos desviarnos. Sin embargo, es importante la comunión con el Papa, con los obispos, presbíteros, y orar mucho más, porque estamos en estos tiempos tan difíciles, obviamente. Sin embargo, más que entrar en controversia, es preguntar, es averiguar, profundizar, y con la ayuda del Señor orar mucho más por el Papa, obviamente para que sea fuerte. Mire, hay un pasaje donde le dice el Señor a San Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a todos, pero yo he orado por ti, y una vez fortalecido tu fe, confirma a tus hermanos. Es decir, que Dios permite muchas veces cosas en nuestra iglesia, porque como es humana, es débil, ¿sí? Es santa, pero humanamente hay debilidades, ¿cierto? Pero en ese dogma el Papa no se puede equivocar jamás en materia de fe y costumbres. Si humanamente en un momento de esta clase, lo que sea, humanamente una frase, pero jamás pues se puede equivocar. ¿Qué hay que hacer? Orar porque ¿qué quiere la gente que dañar la iglesia? Socavar esa fe, ese dogma del Papa o la Virgen María. Sabemos que hay una profecía de San Juan Bosco que dice que todo este tiempo de los conclaves y todas esas cosas, al final habrá un Papa que va a anclar la iglesia pues al Papa, la Eucaristía y María. O sea, tenemos que hacer más rosarios por el Papa, más oración y fieles a esa verdad que Cristo lo dijo, ¿no? El poder del infierno podrá contra mi iglesia. Y ese es como el fundamento. Ese es como el norte, la seguridad, la certeza que el Papa, que ese momento es el Papa Francisco, como ser humano, obviamente,
como todos nosotros, hay que orar. Y esa es la lucha nuestra, estar ahí en ese magisterio que el Dios nos ha regalado, la palabra, el magisterio y el Papa. Es decir, el Papa nuestro, que aunque es diferente, aunque se enoje, aunque tenga errores, pero es el Papa y la mamá. Y hay que seguir fieles a la Iglesia en esta verdad. Es lo que quiero agregar. Y obviamente que saber dónde, quién lo dice, cómo lo dice siempre y consultar antes de cualquier posición. Recuerden eso, ¿no? Que estamos dentro de la Iglesia, todo con la Iglesia, o todo con Dios, nada sin Dios, en la Iglesia Católica, ahora y por siempre. Es lo que puedo decir. Bueno, padre, muchas gracias. Pues antes de terminar, yo quisiera dar un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de Sí. un ataque al Papa, que también está en el video, pero es para que ustedes entiendan. Cuando ustedes vean que el Papa dice algo que les parece extraño, pueden consultar a una persona de confianza que sepa. Pueden consultar pueden enviarle un mensaje privado por el padre Félix, o me pueden preguntar a mí, pues yo no soy el que más sabe, pero yo alguna idea les puedo dar. Les voy a dar un ejemplo. Cuando el Papa estuvo acá en Colombia, él dijo que por las venas de Jesús corría sangre pagana. Ustedes no se imaginan el escándalo que hicieron. En esa época vivía todavía este señor José Galat, Rafael Arango, hicieron un escándalo terrible. ¿Que cómo se le ocurría decir eso? Entonces yo les voy a dar la respuesta de lo que eso significa en un segundo. El Papa no se equivocó porque en esa homilía él estaba hablando de los antepasados de Jesús, ¿sí? Y es importante recordar que para el pueblo de Israel la palabra pagano hace referencia a personas que no pertenecían al pueblo de Israel, o sea, no gente necesariamente mala. Y hubo mucha gente en la Biblia que era buena y que no pertenecía al pueblo de Israel. Por ejemplo, en el libro de Gálatas vemos cómo él se llama a sí mismo apóstol de los gentiles, porque para ellos pagano no era pecador o malo, sino alguien que no era judío. Entonces, por ejemplo, entonces vamos a explicar. Había dos mujeres que eran paganas en la genealogía de Jesús. O sea, dos mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel. ¿Sí? Una de ellas era Rahab, que fue la que le ayudó a Josué en Jericó y que lo escondió. ¿Sí? Sí. En la invasión de Josué, que está narrado en el capítulo 2 de Josué. Y la segunda, Ruth, que era moabita, por tanto pagana, que tiene un libro entero, incluso ella en la Biblia. Entonces, todo tiene explicación. También cuando Jesús dijo cuando el Papa dijo que el fracaso de la cruz, y la gente también saltó ahí a decir, pero resulta que el fracaso de la cruz también es un concepto teológico que incluso lo manejaron los padres de la iglesia, y que lo que significa el fracaso de la cruz es que Jesús humanamente, ante los ojos del mundo, eso fue un fracaso, el morir en la cruz, ¿sí? Y eso pues no tiene mayor misterio. Y eso está desarrollado teológicamente, pero como esa gente no leen los santos, no leen la Biblia, entonces se prefieren dejar creer de lo que cualquiera les diga. Y ahorita hubo dos cosas muy sonadas, en lo de la Pachamama, por ejemplo. Eso fue, él no la llevó a la Pachamama. Periodistas que viven en el Vaticano, que están ahí, fueron testigos que allá la llevaron sin permiso de él. Y que cuando él la vio, pues obvio no podía hacer una grosería, porque eso es un elemento sagrado para otra gente. Él no podía hacerles una grosería. Entonces él incluso se fue antes de lo previsto porque a él no le gustó eso. ¿Sí? Cuando dijo que Lutero era testigo del Evangelio, eso fue una aplicación del principio de buena fe, porque nosotros no podemos juzgar la intención de las personas, y se hizo en un contexto de diálogo con los protestantes para tratar de salvar a esos protestantes. ¿Sí? Entonces, pues son cosas que tienen una explicación y que es muy fácil acusar, pero todo tiene una explicación, ¿sí? Entonces, pues es esa invitación a no dejarnos confundir. Y con respecto a lo que decía al padre Félix del sueño de Don Bosco, pues así fue. Y en ese sueño él vio que el Papa guiaba el barco de la iglesia y antes de anclarse recibió muchos ataques. Barcos por todo lado lo estaban atacando. ¿Esos quiénes son? Como dice el padre Félix, dos grupos insanos en la iglesia, que son la extrema izquierda y la extrema derecha. Nosotros tenemos ni de izquierda ni de derecha, ser católicos, fieles a la Biblia, al magisterio, y ya, y caminar derechito, ni por la izquierda ni por la derecha. Entonces, ¿qué es la ultraizquierda? Son los que niegan todos los dogmas y los que no creen en nada, y la ultraderecha son los que todo es pecado, acusan al Papa por todo. No hay que tener ninguna de esas dos posturas, sino una postura coherente, sencilla, humilde, y si somos humildes, pues Dios nos va a llevar por el camino que es, y ya. Claro.
Perdón, para terminar, yo creo que en este momento histórico es muy importante anclarnos en esa verdad correctamente del el centro de Dios, es decir, la iglesia, el Papa, la Virgen María, la Eucaristía. Esa es como la corriente, ¿sí? No desviarnos para ninguna parte, sino seguir esa fe, ¿sí? Es que es como es el norte, ¿sí? Ahora cuando estamos en la mitad del mar, debemos ser fieles a esa gracia, ¿sí? Y claro, obviamente que vea, vea, yo escuché, o sea, la homilía del nuevo cardenal, y hay cosas que toca discernirlas bastante bien, discernirlas, entender el contexto, el pretexto, por no perder la fe. O sea, es decir, hay ciertas cosas que mucha gente dice que son mitos, que no es un dogma, o sea, cosas así. Entonces, hay que seguir la voz de Dios, la palabra de Dios, el magisterio, y en el sentido del Papa, como repito, en ese mar, fieles a esa verdad. ¿Para qué? Para que se hable el pueblo de Israel, el resto de Israel, son los que van a perseverar hasta el final. O sea, nosotros no podemos seguir ese momento a ninguna voz que no sea la iglesia general, ¿sí? O esa voz del Papa, porque es que esa es la herramienta en la cual Jesucristo nos va llevando, ¿sí? Es que es como el socavar ese papado, es quitarnos de alguna forma en la tierra ese vicario. Por eso siempre los santos han rogado por el Papa y se han empeñado, porque eso es una bendición grande. Por eso hay que orar. Sin embargo, me repito, si hay alguna duda, pues hablan conmigo o con Francisco para decir, mira, hay que leer ese texto bien, y aunque de pronto nos confundan la cosa, sigan orando por eso, porque es que al final el Señor, igualmente a ella, a nosotros, nos va a juzgar. Es decir, aunque haya el Papa Francisco, el que esté en ese momento, pues él es con Dios. Es decir, Dios le obra en él, y nosotros también tenemos que pensar también en nuestro juicio, cada personal. Pero entre más seamos fieles a esa voz, porque es que mire, que es que dividir y reinarás, confundir. Ahora más que nunca, seamos fieles a esa palabra, a la palabra de Jesús, al magisterio, anclados en el Papa, independientemente de lo que la gente diga, fiel hasta el final. Porque es que ahora cuando dice, muchos van a dividir, lobos disfrazados de ovejas, eso está dentro de nuestro mundo, nuestra familia, dentro de la iglesia, pero el que siga hasta el final se salvará. Y ahora más que nunca seremos fieles a esa verdad que Dios nos dice. Bueno.